alimentación por vía gastrointestinal habitual no es posible. Entonces tenemos alternativas para suplir el aporte nutricional. Y acá tenemos dos tipos de alimentación con nutrición, enteral y parenteral. ¿Siguiente? Entonces ustedes entienden que cuando hablamos de una nutrición de tipo enteral, estamos hablando del uso del aparato gastrointestinal básicamente por accesos normales o por accesos creados a propósito de entrar al sistema o al aparato gastrointestinal. Estas modalidades de nutrición enteral y parenteral son básicamente para dar soporte nutricional cuando, como dijimos, la alimentación normal no es disponible o no está totalmente disponible, ¿sí? Está orientada básicamente a disminuir la respuesta catabólica, o sea, el balance nitrogenado negativo en pacientes cuyo estado no permite una alimentación habitual. Ejemplos: pacientes con ayuno prolongado, pacientes en estado catabólico. Esta presentación le voy a dejar, así que no tienen que copiar mucho, ¿ya? Pacientes con desfuncionalización del aparato gastrointestinal, por ejemplo, estenosis esofágica, por ejemplo, transposición de colon al esófago en casos de cáncer del esófago, por ejemplo, en casos de regurgitación grave con enfermedad pulmonar aspirativa frecuente. En esos casos está también indicado el aporte de nutrientes por vía enteral o por vía parenteral, independiente de la necesidad que tengan de nutrientes. Es decir, pueden haber pacientes que no tienen compromiso nutricional, pero que requieren nutrición enteral o parenteral para mantener su estado nutricional correcto, ¿no es cierto? Bien. Este tipo de alimentación sirve para muchas cosas más. Sirve, por ejemplo, para disminuir la estancia hospitalaria en pacientes que requieren alimentación de este tipo. Entonces tenemos dos tipos de soporte nutricional: el soporte enteral y el parenteral. Claro, uno se pregunta, ¿y la alimentación habitual que tenemos qué cosa es? Es obviamente la alimentación enteral, pero con métodos naturales que empiezan en la boca, ¿no? Con todos los procesos de degradación enzimática en la boca, la transferencia de este bolo alimenticio hasta el estómago, y del estómago al duodeno, al yeyuno, etc., ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, es la alimentación habitual. Cuando nos referimos a alimentación enteral, es usando los medios de acceso al aparato gastrointestinal sin que necesariamente pasen por todos los procesos. Es decir, podemos evitar la boca, podemos evitar el esófago y podemos entrar de frente al estómago y al duodeno y al yeyuno. Siguiente. Entonces, cuando hablamos de nutrición enteral, estamos interviniendo nutricionalmente por vía el aporte proteico calórico de vitaminas y oligoelementos por vía del aparato digestivo, como ya lo vamos a ver luego. Y por la vía parenteral estamos hablando de administrar los componentes nutricionales básicos, o sea, lípidos, carbohidratos y proteínas, además de vitaminas y oligoelementos, parcial o totalmente por vía endovenosa, o parcial o total por vía endovenosa. Vamos a tener la nutrición parenteral parcial y vamos a tener la nutrición parenteral total. Siguiente. Pero cuando hablamos de parenteral, estamos diciendo que podemos acceder de dos maneras. La parenteral quiere decir que no usa el aparato gastrointestinal y que sí usa el acceso venoso. Ahora, el acceso venoso es de dos clases básicamente. Cuando es el acceso para nutrición parenteral total, es decir, vamos a administrar todos los requerimientos de proteínas, lípidos, carbohidratos, oligoelementos y vitaminas totalmente por vía endovenosa. Para eso necesitamos una vía endovenosa central. Usualmente es la vena subclavia, ¿sí? O la vena yugular externa. Entonces, esas son venas de acceso central. Cuando necesitamos complementar la alimentación enteral, nosotros podemos utilizar la vía endovenosa periférica. O sea, es una vía endovenosa que puede estar en la flexura del codo,
básicamente por donde podemos administrar parcialmente la necesidad de nutrientes que tiene este paciente. Repito, la nutrición parenteral parcial es complementaria a la nutrición enteral, sea natural o sea por vías de acceso directo al aparato gastrointestinal, como ya vamos a ver. Bien. La nutrición enteral, sigamos. Sí. ¿Qué es la alimentación enteral? Consiste, como dije, en administrar diferentes elementos nutritivos a través de una sonda. Ojo, no estamos hablando de la vía de alimentación normal, que tiene sus pasos: la masticación, la digestión parcial en la boca, el transporte por el esófago, requiere un esófago funcional, en el estómago, la mezcla con las enzimas gástricas y el ácido clorhídrico, con la esterilización de estos alimentos, el paso al duodeno, la absorción, al yeyuno, la absorción de ciertos nutrientes, hasta el colon, donde se produce la absorción de agua. Entonces se accede al aparato gastrointestinal mediante una sonda, ¿no?, que en un extremo queda el exterior, por donde vamos a administrar los alimentos en forma líquida, y por el otro extremo diferentes tramos del tubo digestivo. Sigamos. Entonces, ¿cuántos tipos de nutrición enteral puede haber? Hay una nutrición enteral que usa una sonda nasogástrica. Se pone una sonda a través de la nariz y se llega con esta sonda hasta el estómago. Entonces nos hemos saltado dos pasos: el paso de la boca y el paso del esófago, ¿cierto? Luego tenemos algún tipo de nutrición enteral vía nasoduodenal, es decir, la sonda avanza a la boca, avanza el esófago, pasa el estómago. O sea, fíjense las características. No es lo mismo poner una sonda nasogástrica para que el alimento llegue al estómago, donde tiene que ser sometido a las enzimas gástricas y al ácido clorhídrico, que llegar al duodeno, donde se requiere que el procesamiento de alimentos ya pasó por la digestión gástrica. Entonces, el tipo de alimentos que pasen hacia el estómago va a ser diferente al que pase al duodeno, donde en el duodeno tenemos las enzimas pancreáticas y la bilis, que sirven para emulsionar y digerir las grasas, igual que las proteínas, las enzimas pancreáticas, que sirven para digerir básicamente las proteínas y los carbohidratos, las lipasas, las proteasas, etc. Entonces, no es lo mismo. Seguidamente hay la vía nasoyeyunal. Mediante una sonda se administra componentes alimenticios de otra naturaleza a la que se administra la vía duodenal. ¿Por qué? Porque en el yeyuno no vamos a tener, el alimento no va a tener el procesamiento de la boca, el procesamiento del estómago, ni el procesamiento del duodeno. También hay una alimentación de tipo gastroclisis, es decir, si hemos entrado con sondas nasogástricas hasta el estómago, hasta el duodeno, hasta el yeyuno, podemos entrar directamente al estómago sin pasar por la nariz ni por la boca. O sea, abrimos un hueco en la pared abdominal, eso se llama una gastrostomía, ¿no? Se hace este orificio que conecta con la cámara gástrica y se pone una sonda del exterior directamente hacia el estómago. Esta sonda igualmente puede llegar solo al estómago, o puede llegar al duodeno, o puede llegar al yeyuno. Entonces tenemos dos accesos: un acceso vía sondas nasales, nasogástrica, nasoduodenal, nasoyeyunal, y una sonda mediante gastrostomía directamente al estómago, o ir de frente al duodeno o al yeyuno. Bien, siguiente. Entonces, ustedes ven ahí que la administración se realiza básicamente por sondas a través de la nariz. ¿Puede ponerse por la boca? Sí, puede ponerse por la boca, pero en la boca hay que tener cuidado. La sonda puede ser masticada. Estas sondas normalmente son de permanencia prolongada. Por lo tanto, la mejor vía de utilizar es la nariz. ¿Por qué no por la boca? Porque en la boca se mastica la sonda, se deteriora la sonda y además estimula la producción de saliva, se produce cianorrea y también estimula la presentación de náuseas e incluso vómitos. Esta sonda, ingresada por la nariz, se hace progresar hacia el estómago, el duodeno o el yeyuno. La medida es de la nariz hasta la boca y de la nariz hasta el sitio donde uno quiera administrar.
ubicamos al estómago, inmediatamente después de cruzar el apófisis sifoides, ubicamos el duodeno en la línea medio clavicular a 2 centímetros bajo el borde costal derecho y entramos al yeyuno cuando estamos en el flanco derecho, en la zona superior, trazando una diagonal desde la fosa ilíaca derecha, pasando por el ombligo hacia el hipocondrio izquierdo. Entonces, de esta manera, con este tipo de sondas, vamos a acceder a diferentes niveles del aparato gastrointestinal. Siguiente. Entonces, el paciente, ahí ustedes ven una sonda que entra directamente al estómago y de ahí puede dirigirse al yeyuno o al duodeno o quedarse en el mismo estómago. Entonces, el tipo de alimentación obviamente será de acuerdo al segmento donde irá el alimento. No es igual un preparado alimentario que vaya directamente al yeyuno que al estómago. ¿Por qué? Porque se espera que en el yeyuno ya han actuado similares a las enzimas pancreáticas, a la bilis y a las enzimas que hay en el estómago. Entonces va a ser un alimento básicamente totalmente digerido o desdoblado en aminoácidos en fracciones menores de pentosas, hexosas en los carbohidratos, las vitaminas y todo lo que se puede absorber en el yeyuno. Recuerden que el yeyuno es la zona de mayor absorción de los nutrientes, ¿no? Duodeno y yeyuno. Siguiente. ¿Cuáles son las complicaciones de esta alimentación enteral? Ya hemos dicho en quién está indicado, ¿no es cierto? En los pacientes sin compromiso nutricional, pero que requieren por diferentes razones gastrointestinales o extra gastrointestinales soporte alimentario adicional. Por ejemplo, a ver, un ejemplo práctico. Pacientes con síndrome de West. El síndrome de West es una malformación congénita cerebral donde el paciente convulsiona, se atora y produce neumonías aspirativas. Entonces, a estos pacientes ya no se les indica alimentación natural por la boca, sino que se les abre un orificio en la pared abdominal y se les alimenta por ahí. Porque de no hacerlo, estos pacientes comen poco y llegan a un estado de compromiso nutricional. Por lo tanto, estos pacientes que no tienen compromiso nutricional, podemos administrarles administración parenteral directamente por gastrostomía. Otro tipo de pacientes, pacientes a quienes se les ha hecho una operación de unión gastroesofágica, en los pacientes con fístula esofágica, gastroesofágica, o pacientes con estenosis esofágica, o pacientes con atresia esofágica. Esos pacientes recién nacidos con atresia esofágica que son operados deben entrar a temprana edad, en la edad neonatal, en alimentación parenteral total, porque su aparato gastrointestinal ha sido totalmente reparado. Y si no es posible ponerles alimentación parenteral por otras razones diferentes, por ejemplo una sepsis, puede intentar hacerse, sobre todo en los neonatos adecuadamente desarrollados, con nutrición de tipo parenteral total o enteral parcial. La aparición de diarrea puede ser debida a varias cosas. Deficiencia de lactasa. O sea, el preparado nutricional tiene que tener, en el caso que llega al yeyuno, por ejemplo, tiene que ser lactasa, tiene que tener proteasas, tiene que ser lipasas, ¿no? De tal manera de que se haga posible la absorción de incluso bilis, ¿no? Bilis de buey, por ejemplo, ¿no? Se utiliza en estos preparados para tratar de digerir los alimentos de componente lípido, carbohidrato y de proteínas, ¿cierto? Entonces, esto puede complicarse con la deficiencia de lactasa en algunos pacientes y producir diarrea por intolerancia a lactasa. Otra complicación es la mal posición de la sonda. No estamos en el lugar correcto. Si es que nosotros, por ejemplo, ponemos una alimentación adecuada para depositarla en el estómago, podemos pasarnos hacia el duodeno y hasta el yeyuno. Lo que vamos a producir es un síndrome de mala absorción caracterizado por diarreas y por disminución de la absorción, sobre todo de las grasas. Y por lo tanto van a tener esteatorrea con heces de color amarillento, brillante, flotan y son de mal olor, ¿no es cierto? Entonces estas son las complicaciones. La otra complicación es simplemente la infección, la contaminación bacteriana del alimento. Por lo tanto, este alimento que se administre por sondas, sea directamente por la nariz o directamente al estómago, tienen que ser adecuadamente conservadas y siguiendo la cadena de frío para la conservación de todos los nutrientes en buen estado, de tal forma que puedan ser aprovechadas si es que van al estómago, o si es que van al duodeno, o si es que van al yeyuno. Siguiente.
Los métodos de administración. Hay diferentes métodos. Por ejemplo, hay el goteo simple, ¿no? La enfermera o el nutricionista programa y dice, este litro de alimentos que yo voy a administrar por sonda nasogástrica, tengo que medir primero cuál es la capacidad de esa bolsa gástrica, ¿cierto? Entonces, antes de administrar eso, tengo que medir el residuo gástrico. Un residuo gástrico donde van más de 20 centímetros cúbicos hará que nosotros administramos más lentamente la administración de estos preparados alimenticios que son líquidos, básicamente, a través, y que puedan ser posible pasarlas a través de la sonda. A goteo simple a gravedad, la bolsa de nutrientes colgada en un soporte y una graduación lenta que provoca entre 14 y 28 gotas por minuto, pase al estómago o al yeyuno o al duodeno. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser lenta? Porque este alimento llega a un sitio, si es al duodeno, por ejemplo, a terminar de digerirse para pasar luego al ayuno. En cambio, si pasa directamente al ayuno, será un alimento prácticamente digerido que no requiere la acción del ácido gástrico ni requiere de bilis. El alimento ya está preparado para ser absorbido directamente en el duodeno. Entonces, esto requiere de un equipamiento. Ahí hay una bomba de alimentación. Hay bombas de alimentación que se ponen a la vía después de la bolsa, como ustedes lo ven, y pasan por esta bomba para administrar lentamente el alimento para que se pueda ser aprovechado y asimilado adecuadamente. Entonces, esta solución nutritiva está preparada en una bolsa. Esto es preparado no necesariamente por los nutricionistas. La bolsa de alimentación integral puede tener las pautas de preparación de tantas proteínas, tanto de carbohidratos indicados por los nutricionistas. Pero es preparado, interviene también en la preparación los químicos farmacéuticos. Entonces, tanto el nutricionista como el químico farmacéutico van a mezclar, van a hacer esa bolsa de administración enteral que sea posible administrar y que sea posible ser absorbida por el paciente. Siguiente. Hay muchos equipos complicados que tienen al final un stop, al anterior, un stop para lograr llegar al estómago y no pasarse al duodeno. En la punta tienen globos donde no permiten el paso hacia el duodeno. Y también hay diferentes tipos de bolsas. Si hay algún alimento cuya oxidación sea muy rápida, estas bolsas pueden variar de color o ser cubiertas con papel de aluminio para que no se degraden. Y hay también las bombas, diferentes bombas de administración, así como hay diferentes bombas de sondas de instalación, tanto para gastroclisis como para administración nasogástrica, nasoduodenal o nasoiodinal, que midan la velocidad. No se puede administrar alimentos como nosotros lo hacemos en el almuerzo, en el desayuno y en la comida. Comer volúmenes por encima de medio litro por alimento. Entonces eso no es posible. Tenemos que administrar muy lentamente para permitir terminar la digestión en el estómago o en el duodeno o ser absorbida directamente a través del yeyuno. Siguiente. Esta es una bomba de infusión, por ejemplo, donde tiene un soporte del contenedor, tiene las alarmas de velocidad. Cuando una alarma suena, es que se ha pasado a las 10 gotas por minuto que hemos programado. El selector de velocidad de nutrición es similar a una bomba de administración de fluidos, de suero fisiológico, de dextrosa 5%. Acá, básicamente, es la programación del volumen y la velocidad a través de una alimentación. Puede programarse estas a administrar en 1 hora, o en 2 horas, o en 3 horas, depende. Si, por ejemplo, es un paciente con intestino corto, esos pacientes que tienen el yeyuno y el líquido acortado. ¿Por qué razón? Porque en su infancia, en su edad neonatal, le dio una enfermedad que se llama enterocolitis necrotizante. Y le cortaron el 80% del yeyuno y del líquido. Entonces, esos pacientes, su capacidad de absorción va a ser mínima. En esos pacientes, el alimento irá muy lentamente hacia un yeyuno acortado, ¿no? Si el yeyuno dura, tiene una longitud entre 5 a 6 metros, entonces vamos a ver en estos pacientes la existencia de 1 metro o de 1,5 metros de intestino requiere la administración muy lenta de estos nutrientes prácticamente digeridos para que sea absorbido el alimento, y eso se programa con esta bomba de nutrición enteral. Siguiente. La nutrición perienteral. Siguiente. Entonces, el concepto es de administración de nutrientes mediante infusión de una vía venosa, periférica o central. Se utilizan catéteres específicos para la nutrición, o sea, no son las mismas agujas
ni los mismos catéteres que se usan para administrar cloruro de sodio o dextrosa o soluciones con ácido láctico, ¿no? El lactato de Ringer, por ejemplo, ¿no? Y cubren los requerimientos metabólicos y de crecimiento totales o parcialmente. El punto este de nutrición parenteral, como su nombre se indica, se administra exclusivamente por vía endovenosa, exclusivamente. Bien. Entonces hay diferentes tipos de administración parenteral. Hay, como dije al inicio, la administración parenteral parcial. Esta nutrición parenteral parcial es cuando se aporta parte de los nutrientes y es complementaria a la nutrición enteral. Es decir, lo que se administra por la boca no es suficiente. Lo tenemos que complementar con la administración de nutrientes por vía endovenosa. Entonces ustedes tienen que imaginar que el alimento que comemos normalmente y que masticamos y que digerimos en el estómago y que digerimos en el duodeno y que lo absorbemos en el yeyuno, ¿no es cierto? Y está compuesto tanto por los nutrientes como por los residuos que se eliminan en las heces, tiene que ser preparado de tal manera de que el alimento se pase toda la digestión y entre de frente a la sangre. Entonces, poner proteínas, poner lípidos, poner oligoelementos y poner vitaminas por la vena requiere de una preparación específica, de un preparado que tiene que ir prácticamente todo por la vena. En el caso de la nutrición parenteral total, esto es importante que tengan el concepto de que ese alimento es prácticamente una fórmula química, no tiene residuos, no tiene bacterias, es un preparado, repito, casi es un compuesto químico de proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y oligoelementos, y además preparado de forma aséptica, porque las bacterias no pueden entrar a la vena, ¿cierto? Entonces es un preparado químico que se hace en los departamentos de farmacia o vienen ya preparados previamente para administración de acuerdo a la necesidad del paciente. Siguiente. Parcial total. Hemos dicho acceso periférico, venas alejadas a la vena cava superior, se fija con un catéter, habitualmente con el esparadrapo. Generalmente usamos el esparadrapo transparente o el Tegaderm, donde nosotros vemos el estado de la piel que rodea a la puntura, la venopuntura. ¿Por qué razón? Porque tenemos que mantener el sitio aséptico. ¿Por qué tenemos que mantener el sitio aséptico y sellado? Porque estas alimentaciones parenterales usualmente son de tiempo prolongado, más de 7 días, y pueden ser susceptibles de infectarse e ingresar las bacterias al torrente sanguíneo y producir una septicemia, ¿no? La vena de acceso central es básicamente la inserción de un catéter en venas próximas a la cava, como la vena subclavia y la vena yugular externa, ¿no? El catéter se fija con puntos de sutura para que no se mueva de la zona, ¿no? Eso lo hace el cirujano y es necesario comprobar radiológicamente la colocación del catéter. Nosotros tenemos que estar seguros en qué nivel está, porque ha sucedido casos donde el catéter que ingresa por la vena subclavia se ha ido hasta la aurícula entrando por la cava, y entonces incluso se rompen. Entonces, por eso tenemos que comprobar dónde está ubicado el catéter que hemos insertado a través de una vena grande como la subclavia o la yugular externa. Para las nutriciones parenterales parciales utilizamos la vía periférica. Es una nutrición parenteral complementaria a la nutrición enteral. Ahora, algunos administran, como dice la lámina, nutrición parenteral total a través de una vía periférica, pero es muy peligroso porque causa flebitis a corto tiempo. Para la nutrición parenteral total se prefieren las venas centrales y no las periféricas, ¿sí? Eso queda claro. Para las nutriciones parenterales totales se requieren venas gruesas cercanas a la vena cava, vena subclavia, vena yugular externa. Y para las nutriciones parenterales parciales, que son más diluidas, son menos densas, ¿no? Por vía periférica, vía venosa periférica. Siguiente. Estas son las dos formas de administrar nutrición por vía parenteral. Ustedes ven un frasco que va directamente a la vía de la subclavia. La subclavia, como ustedes saben, desemboca básicamente en la vena cava superior. Por lo tanto, podemos administrar el total de nutrientes. En cambio, la vía periférica, que está al otro extremo, se puede poner en la flexura del codo para nutrición complementaria. Al otro lado, ustedes ven una sonda nasogástrica que va al estómago, que puede ir al duodeno y que puede ir al yeyuno.
así como las vías a través de una gastrostomía mediante gastroclisis, igualmente pueden ir solo al estómago, al duodeno y al yeyuno. Entonces uno tiene que graduar el tipo de solución alimentaria que vamos a poner tanto por las vías parenterales, periféricas o centrales, y por las vías enterales, sea por sonda o por acceso directo al estómago. Siguiente. La composición. ¿Qué cosa contienen estas bolsas? Que son previamente preparados. O sea, aquí existe ya un componente casi farmacéutico, ¿no?, de la preparación de estas bolsas de nutrición, que deben ser asépticas y sin residuos. No pueden tener, pues, por ejemplo, celulosa, ¿verdad? Porque la celulosa solo existe en la alimentación normal. Son líquidas con componentes de electrolitos adecuados, ¿no?, con aminoácidos adecuados, hidratos de carbono, lípidos, minerales, proteínas, oligoelementos. Y además tiene que tener una osmolaridad similar, una carga osmolar similar al plasma. El plasma tiene una osmolaridad de 280 a 315 milimoles por litro. Entonces nosotros no tenemos que poner soluciones por encima de esta osmolaridad, porque pueden producir irritación de las paredes de las venas, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles son los objetivos? Mantener y restaurar, obviamente, el estado nutricional del paciente. En enfermería, el paciente seleccionado para la nutrición parenteral selecciona la vía de acceso. O sea, ustedes indican en coordinación con farmacia y con el médico tratante que indica la nutrición parenteral en ese tipo de pacientes que hemos visto y lo que vamos a ver luego, ¿no? Entonces ella escoge el acceso venoso. Si es un acceso venoso, lo hace la enfermera. Si es un acceso central, lo hace el cirujano disecando la vía central, la subclavia y la yugular externa. Pero esencialmente, tanto el objetivo de la vía enteral como la vía parenteral es mantener o restaurar el estado nutricional del paciente. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la vía parenteral? Tiene muchas, ¿no es cierto? Pacientes críticos, ¿no?, con una vía enteral disminuida y sin compromiso nutricional previo. O sea, esos pacientes, por ejemplo, Cerati, con muerte cerebral, a quien quisieron mantenerlo con vida y vivió casi como 2 o 3 años, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo creen que se alimentó? De dos maneras, ¿no? Inicialmente le pusieron sonda nasogástrica, ¿no? Pero cuando la sonda nasogástrica tuvo inconvenientes, empezaron a usar la vía enteral. O sea, tuvo una alimentación mixta, inicialmente enteral, luego parenteral parcial y luego parenteral total. Entonces, pero ese paciente, cuando le pasó lo que le pasó, el accidente cerebrovascular, no estaba desnutrido. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Evitar que se desnutra, mantener su anatomía, ¿no es cierto? Ya, bueno, se murió por una septicemia, ¿no?, producto de la alimentación parenteral y el ingreso directamente a la vena. Si existe compromiso nutricional previo o imposibilidad de usar nutrición enteral, debe incorporarse nutrición parenteral inmediatamente también por resucitación. Entonces, en estos pacientes que han tenido paro cardiorrespiratorio y que incluso teniendo muerte cerebral van a servir para donantes, en las próximas horas de su vida, antes que done el órgano, tiene que tener mantenimiento de terapia enteral total, si es que va a demorar el trasplante, y si no, inmediatamente se hace la traslación de órganos. Si el paciente es candidato para una cirugía mayor, por ejemplo, el cáncer de esófago, la traslación del colon al esófago para permitir la continuidad del aparato gastrointestinal, eso es una cirugía mayor, o sea, significa abrir diafragma, ¿no?, trasladar el colon con todos sus vasos sanguíneos y sacar el esófago que está con cáncer y poner el esófago. Mientras tanto, el paciente, cuando cicatriza los bordes de anastomosis, ¿qué va a hacer? ¿Va a estar sin alimento? No. Entonces hay que ponerle nutrición parenteral total. Ese paciente es candidato para este tipo de administración. Colitis ulcerosa. Esos pacientes que no digieren, que les hace daño el gluten, que les hace daño la lactosa, etc., ¿no es cierto? Entonces, y enfermedad de colitis ulcerosa también es necesario poner nutrición parenteral total, porque el aparato gastrointestinal va a ser desfuncionalizado. Cuando hay obstrucción intestino, el intestino no puede funcionar, pero esto es una nutrición parenteral parcial. ¿Por qué? Porque la obstrucción intestinal tiene que resolverse en 24 horas. Si no se resuelve en 24 horas, ¿qué va a pasar?
Va a haber necrosis intestinal, va a haber septicemia, peritonitis y muerte, ¿no es cierto? Trastornos gastrointestinales pediátricos, como neumonías gastrointestinales congénitas, por ejemplo, la estenosis esofágica, la atresia esofágica, hasta que se pueda reparar, o se usa gastrostomía, o se usa nutrición parenteral total, ¿no es cierto? Pacientes con diarrea prolongada, independientemente de su causa. ¿Qué tenemos esos pacientes? Desnutrición. Desnutrición por varios nutrientes, entonces hay que compensar eso. O pacientes con síndromes consultivos, ¿ya? Por ejemplo, tuberculosis, por ejemplo, cáncer, que no tengan la funcionalidad enteral. Esos pacientes son candidatos a nutrición parenteral. Síndrome de intestino corto, ya lo dijimos, ¿no? Perforaciones del intestino donde la alimentación se da como resultado del entrenamiento de las infecciones. Por ejemplo, en una peritonitis, donde ha habido lesión del intestino delgado y han sacado un abocamiento del intestino hacia afuera, hacia la pared, una ostomía intestinal. Ese paciente va a perder proteínas, no va a absorber. Entonces hay que complementar con nutrición parenteral. Igual que en las perforaciones del intestino, donde las partes del intestino están enfermas y no pueden absorber adecuadamente, intestino corto funcional, no necesariamente anatómico, hay que poner nutrición parenteral porque el intestino no va a servir para llevar los alimentos de la luz intestinal hacia la sangre. Siguiente. Tipos de soluciones nutricionales, hay varias. Hay una lista de nutrientes. Es como, a ver, cuando uno compra un producto farmacéutico, ¿no? Dice, contiene esto, contiene excipiente, contiene 20 cosas. Igual es una bolsa de nutrición parenteral, pero existe para diferentes patologías. Por ejemplo, para la insuficiencia renal, no tratada con diálisis o por insuficiencia hepática. Estamos hablando de insuficiencias renales moderadas, porque las crónicas o es trasplante o es diálisis. Entonces acá el líquido parenteral debe contener un contenido de proteína reducido. ¿Por qué reducido? Porque las proteínas se eliminan, la urea y la creatinina se elimina por el riñón. Y si este paciente tiene insuficiencia renal, no va a poder eliminar el metabolismo, los productos metabólicos de las proteínas. Por lo tanto, hay que darle proteínas reducidas, ¿no es cierto? Entonces, ojo con el colágeno, que es una proteína. Ojo con el whey, la proteína de huevo en este tipo de pacientes. La sobrecarga proteica afecta a los riñones. Para la insuficiencia cardíaca, la administración del líquido parenteral debe ser en un volumen limitado. Esto es lo más difícil, porque hay que ponerle todo el aporte calórico en menos volumen. Incluso administrando por la boca, alimentación para un paciente normal, en poca cantidad de líquido, con alta densidad, vamos a tener dos cosas. Uno, va a tener diarrea, probablemente por larga carga osmolar, porque no está diluido. Y dos, esos alimentos no van a ser adecuadamente absorbidos. Para la insuficiencia respiratoria, el líquido debe tener una infusión de líquidos que proporcionan la mayor cantidad de calorías, ¿cierto? No proteicas, y minimizar la producción de dióxido de carbono para mantener el equilibrio ácido básico. Para los neonatos, muy frecuente, concentraciones de dextrosa más bajas, pero aproximadamente 17 a 18%. ¿Cuánto tiene la dextrosa para los adultos? 5%, ¿cierto? Pero no tiene fines nutricionales. Acá la dextrosa de los neonatos tiene fines nutricionales para mantener el crecimiento de los neonatos. ¿De quiénes? Específicamente los pacientes con intestino corto, producto del enterocolitis necrotizante, y aquellos pacientes con estenosis del esófago. Siguiente. Complicaciones debidas al catéter mecánicas, ¿no? Se rasga la vena o se arranca el paciente y se infecta la herida por donde hemos metido el catéter. Debidas a la función metabólica, hay una alteración metabólica del paciente, puede tener hiperglicemia, hipoglicemia, ¿no? Intolerancia a la glucosa, entonces hay que administrar, dependiendo de la glucosa, si está en hiperglicemia, incluso ponerle insulina por vía endovenosa. Intolerancia a grasas, insuficiencia respiratoria aguda, altas dosis de glucosa, ¿no? En este caso hay que poner altas dosis de glucosa. Siguiente, pero estas son las menos de las complicaciones. Las más graves son las sepsis, porque es una puerta de ingreso abierta directamente a la vena de las bacterias. Entonces, primero hay bacteriemia, después hay infección de varios órganos y después septicemia, shock séptico y muerte, ¿no? Entonces, eso requiere un tratamiento especial, ¿no? El paciente es grave. ¿Qué es lo que usualmente pasa con los pacientes con nutrición parenteral total de forma prolongada? Hiperglicemia, ya lo hablamos,
disfunción hepática igualmente, hepatomegalia dolorosa, hiperamonemia. El amonio es un subproducto de la proteína que no se elimina normalmente, se elimina por vía gastrointestinal y por la vía urinaria. No sucede eso en pacientes con insuficiencia renal o con insuficiencia hepática y van a tener hiperamonemia. ¿Qué causa la hiperamonemia? Confusión y alteraciones del sensorio, ¿no? Sobrecarga del volumen, insuficiencia cardíaca, enfermedad metabólica ósea, osteoporosis u osteomalacia. Pero esta es secundaria no solamente a la alimentación parenteral, sino es consecuencia del estado de reposo en el paciente. El paciente que no se mueve está en estado de decalcificación, ¿no? Reacciones alérgicas a cualquiera de los componentes del preparado y complicaciones de la vesícula biliar como colelitiasis o barro en la vesícula biliar de los conductos. Bien. Los materiales que se utilizan, bueno, esto es la parte procedimental, esto es un procedimiento que se debe hacer incluso en sala de operaciones para poner el catéter bajo anestesia, o también se puede hacer al pie de la cama de forma estéril y aséptica, ¿no? Cuando se ingresa la vena hay que tener mucho cuidado, eso lo hace el cirujano o el médico tratante de esto, ¿no? Que son los materiales que son usados en cualquier tipo de cirugía, ¿sí? Bien. Bueno, esta es la bolsita. Esta es la bolsita. Se supone que en esta solución están los gramos de proteína que necesita el paciente. Si yo tengo un paciente de 70 kilos, ¿cuántos gramos de proteína le pondré? ¿Cuánto? Estoy hablando de un paciente adulto de 70 kilos. ¿Cuántos gramos de proteína le corresponde? No escucho. O sea, medio gramo o 1 gramo de proteína por kilo de peso, ¿no es cierto? Ojo con los preparados de huevo y de colágeno. Tienen alta densidad de proteínas. Una cucharadita de 30 miligramos de huevo tiene como, de 100 gramos de huevo, tiene como 30 gramos de proteína, y es bastante, ¿no? Produce nefrotoxicidad y hepatotoxicidad. Siguiente. Bien. Siguiente, ¿hay alguna más? No. Bien. ¿Tienen alguna pregunta?